Hola amores, ¿cómo estáis? Ojalá estéis todos muy bien. Empezamos entonces el capítulo 17 de nivel intermedio 2, el misterio de las 8 dagas. Desde el momento que pusieron los pies en Phoenix, estado de Arizona, Buffalo Bill y sus exploradores se encontraron envueltos en una enmarañada red de incidentes relacionados con el número 8. Los 5 exploradores, al descender de las alturas de la montaña de Camelback, tropezaron con 3 vaqueros, habitantes del distrito llamado Río Cava, que aumentaron a 8 el número de jinetes. Ya en la población, después de cruzar el río Sal, se separaron los vaqueros de los exploradores y cada grupo guardó sus cabalgaduras en corrales diferentes. En Prescott habían dicho a los exploradores que los mejores corrales de Phoenix estaban a muy corta distancia del ángulo formado por la calle de Washington y la Primera Avenida. Hacia ellos se dirigieron. Buffalo Bill, al penetrar en el corral, vio sobre el gran portón una inscripción hecha por manos poco habituadas a la pintura, que decía así: Corral del Rancho 8. Más tarde reparó el varón que había en el corral 8 pacas de heno, que los caballos sujetos a los pesebres eran 8, incluyendo los 5 de los exploradores, y que eran 8 las puertas de la cerca del corral. Buffalo Bill, sorprendido por tantos ochos, hizo observar a sus compañeros que las pacas de heno habían quedado reducidas a 7, luego que ellos deshicieron una para dar de comer a sus cabalgaduras, y que tampoco sumaban 8 los caballos, puesto que la montura del varón era mula y no caballo. El dueño del corral era mexicano, y cuando afirmó con gravedad que se llamaba Salvador Octógono, el rey de los exploradores no pudo menos de toser, como quien quiere limpiar la garganta, y Pico Salvaje se quedó en actitud pensativa. Observó Pico Salvaje. Octógono significa de 8 ángulos, ¿no es verdad, Cody? Si no he olvidado las lecciones de geometría que aprendí de chico, así es, contestó Buffalo Bill. Éramos 8 al entrar en la ciudad. Hemos venido a parar en el corral del rancho 8. Nos encontramos con un salvador de 8 ángulos. Hay en el corral 8 animales, 8 pacas de heno. El párrafo anterior lo pronunció Pico Salvaje con la cabeza baja, la frente nublada, el sombrero en la mano derecha y pasando la izquierda por su crecida cabellera. Nick Wharton tenía una vena muy regular de superstición, y en cuanto a Pequeño Cayuso, no habría sido indio si no hubiese creído a pies juntillas en todo lo que tuviese sabor sobrenatural. Ambos escuchaban asustados. El varón, cuyo cerebro era excesivamente lento en sus operaciones, daba vueltas y más vueltas en su mente a las observaciones de Pico Salvaje. Vámonos a la fonda, dijo riendo el rey de los exploradores, si no queremos quedarnos sin almuerzo. Apostaría una oreja y hasta las 2 a que la fonda está en el número 8 de la calle de Washington, exclamó Nick Wharton. Se engañó el buen Nick, la fonda no tenía número. Buffalo Bill inscribió en el libro de registro su nombre y el de sus compañeros. 2 habitaciones de 2 camas cada una. En una de ellas pueden añadir un catre donde dormirá nuestro pequeño camarada el piuta. Estarán ustedes contentos, dijo el encargado de la fonda. Daré a Buffalo Bill la habitación número 8 y... Nick Wharton, estupefacto, cayó de codo sobre la mesa, fijó sus ojos en el encargado. Este, con la pluma en la mano, quedó mudo, contemplando a Wharton. Mientras tenía lugar aquella escena muda, un reloj cercano dio 8 campanadas. El varón lanzó un gemido. Esto faltaba, gritó. Las 8 de la mañana. Esto es para volverse loco. ¿Ocurre algo? Tartamudeó el encargado.
Nada, absolutamente, contestó con entereza el rey de los exploradores. Nick, vaya usted a la fuente y ponga la cabeza debajo del grifo, y cuando haya terminado usted, que la ponga el varón. Para despejar los cerebros trastornados no hay remedio mejor que los chorros de agua fría. La habitación número 8 es la mía, ¿no es verdad? Preguntó al encargado. ¿Y la otra? La número 16. ¿Qué es para nosotros dos, Wharton? Balbuceó el varón pálido como un cadáver. Dios nos tenga en su mano, mi viejo amigo. Habitación número 16. 2 veces 8, 16. O lo que es lo mismo, 2 veces peor sombra que Buffalo Bill y Pico Salvaje. Pobres de nosotros, Nick. ¡Cristo! Gritó Nick Wharton. Vámonos a la fuente, varón. Si no miente aquel calendario, hoy es el día 8 de agosto. ¡Qué desgracia! Exclamó el varón con voz desfallecida, echando a andar detrás de Nick. El día 8 del mes. ¡Horror! Bramó Wharton. Agosto es el mes 8 del año. En mi vida he visto entre semejante diluvio de ochos. Pues, es un texto largo, pero no hay mucho de vocabulario aquí. Creo que habéis comprendido de qué trata esta historia. Es una historia graciosa, ¿no? Y vamos entonces a algunas cosas de vocabulario que son interesantes aquí. Mira, en el segundo párrafo está escrito aquí. Al descender de las alturas de la montaña de Camelback, tropezaron con 3 vaqueros. Tropezar significa que encontraron por casualidad, ¿sí? Entonces se encontraron por casualidad con 3 vaqueros, ¿sí? Vaqueros, igual que portugués, hablamos de las personas que cuidan del ganado, normalmente del ganado para bueyes y vacas, ¿no? Pero ahí también las personas que están allí en el campo, ¿sí? Pues, y que aumentaron a 8 el número de jinetes. Jinetes son las personas que montan a caballo, ¿no? Normalmente los hombres que montan a caballo se dicen jinetes. Ahí viene en el otro párrafo aquí. Ya en la población es lo mismo que el pueblo, la villa, el poblado, ¿no? Es la pequeña ciudad, ¿no? Ahí viene aquí, en la línea de abajo. Y cada grupo guardó sus cabalgaduras en corrales diferentes. Cabalgaduras son los caballos, ¿no? Los animales que se estaban montando, ¿sí? Y los corrales, muy semejante a portugués, ahí donde se guardan los animales para que se puedan abrigarlos a lo largo del día, ¿no? Pues aquí está dicho así. En Prescott habían dicho a los exploradores que los mejores corrales de Phoenix estaban a muy corta distancia del ángulo formado por la calle de Washington en la primera avenida. Prescott es el nombre de una ciudad, ¿no? Y ahí lo que importa es a muy corta distancia del ángulo formado por la calle de Washington y la primera avenida. El ángulo formado por una calle y otra es la esquina, ¿no? Entonces una calle con esquina a otra. Entonces la calle de Washington hacía esquina con la primera avenida y en esta esquina, en este ángulo, se quedaban allí cercano a los mejores corrales de esta ciudad que se llama Phoenix. Esta historia se pasa seguramente en Estados Unidos, ¿no? Porque estos son ciudades de Estados Unidos, ¿sí? Pues ahí viene aquí. Más tarde reparó el varón es el nombre del otro personaje, ¿no? Que en el corral, que había en el corral 8 pacas de heno. Heno es la comida de los caballos, ¿no? Y las pacas son lo mismo que los fardos de heno o las pacas de heno, que son aquellas reuniones, ¿no? De heno que se hace una amarración para sostenerlas juntas y cuando se va a dar a los animales se las pone por separado, ¿no? Entonces las pacas de heno o los fardos de heno es sinónimo. Paca, por supuesto, también es el nombre del animal, pero aquí seguramente no es el animal, ¿sí? Pues entonces, que los caballos sujetos a los pesebres. Los caballos sujetar es lo mismo que prender. Entonces los caballos que estaban prendidos a los pesebres. Pesebre es aquel recipiente donde se pone la comida de los caballos, se llama pesebre, ¿no? Entonces los caballos sujetos, prendidos a los pesebres, es decir, cerca del local donde iban a comer, ¿no? Eran 8, ¿vale?
Pues ahí seguimos aquí. La palabra cabalgadura entonces aparece de nuevo aquí, luego que ellos deshicieron una pacadena, ¿no? Para dar de comer a sus cabalgaduras, a sus caballos, ¿no? A los animales que montaban. Y en la última línea está así, de este párrafo, sumaban 8 los caballos, puesto que la montura del varón era mula y no caballo. La montura es lo mismo que la cabalgadura, es decir, el animal que estaba montando, ¿sí? Era una mula y no un caballo, ¿vale? Pues ahí viene en el otro párrafo lo siguiente. El dueño del corral era mexicano. El mexicano aquí está escrito con la J, ¿sí? Es usual por el sonido de la X de México, que se dice como una J, que se escriba con J en algunas regiones, ¿sí? Algunos aceptan, otros no aceptan, pero es usual que se escriba también con la J mexicano y México. Pero por supuesto la regla más culta de la lengua dice que la escritura es con la X y no con la J, aunque el sonido sea el sonido de J, ¿sí? Pues, y el Señor afirmó con gravedad que se llamaba Salvador Octógonos, ¿sí? Pues, el rey de los exploradores no pudo menos de toser cuando el hombre dijo su nombre, ¿no? Y pues Pico Salvaje se quedó en actitud pensativa. Pico Salvaje entonces es el nombre del otro personaje, ¿eh? Pues Pico Salvaje entonces hace unas ponderaciones, ahí tenía unos pensamientos respecto a cuántos ochos ellos ya habían encontrado a lo largo de este camino y lo hace con la mente, con la frente, y se dice aquí, el párrafo anterior lo pronunció Pico Salvaje con la cabeza baja, la frente nublada, es decir, que tenía muchos pensamientos, estaba nublado de pensamientos, estaba oscura la mente de tantos pensamientos, ¿no? El sombrero en la mano derecha y pasando la izquierda por su crecida cabellera, es decir, en actitud de preocupación, ¿sí? Pues ahí viene a decir, Nick Wharton tenía una vena muy regular de superstición, es decir, que Nick Wharton, que es el otro personaje, creía mucho en supersticiones también, ¿sí? Y en cuanto a Pequeño Cayuso, no habría sido indio si no hubiese creído en esas cosas, es decir, Pequeño Cayuso, que es el otro personaje, era indio, ¿no? Y en esta historia entonces los indios siempre creen en cosas que son sobrenaturales, misteriosas, ¿no? Entonces ahí no habría sido indio si no hubiera creído en estas cosas a pies juntillas. A pies juntillas significa que creía sin discusión, que creía totalmente. Si creer en algo o hacer algo a pies juntillas significa que se cree en aquella cosa sin discutirla, ¿sí? Pues vámonos a la fonda, dijo riendo a Buffalo Bill, ¿no? Si no queremos quedarnos sin almuerzo. Fonda ya es palabra conocida porque también estaba en el almuerzo de cumpleaños, ¿ya? Quien ya se ha olvidado, hay que buscar entonces al capítulo número 11, ¿sí? Pues, cuando entonces ellos llegan a la fonda, ¿no? Buffalo Bill hace las inscripciones de cada uno de él y de los compañeros de viaje para el libro de registros y el señor de la fonda entonces indica el número de las habitaciones de cada uno, ¿sí? Pero, mira, antes de esto está aquí, 2 habitaciones de 2 camas cada una. En una de ellas pueden añadir un catre. Catre es una cama leve o una cama pequeña para una única persona, así como ellos eran 5, entonces en una habitación quedarían 3 personas, 2 en cama y una en un catre, que es una cama para una única persona, ¿sí? Pero mira aquí, cuando el encargado de la fonda dijo que iba a dar a Buffalo Bill la habitación número 8, Nick Wharton simplemente puso la cara entre las manos y el codo en la mesa, ¿no? Cayó de codo sobre la mesa, admirado, sorprendido, porque era el número 8, la habitación de Buffalo Bill, ¿no? El encargado pobre no comprendió nada de lo que estaba ocurriendo y tartamudeó. Mira aquí. Ocurre algo, tartamudeó el encargado. Tartamudear es hablar con pausas, cuando no se consigue hablar de manera fluida y se queda
intentando hablar, haciendo esfuerzo hasta que salga la palabra. Sí, eso es tartamudear. Entonces, existe en portugués también un verbo para esto, ¿no? Y ahí los tartamudos son las personas que hablan de esta forma, que tienen pausas a la hora de hablar por dificultades de pronunciaciones, ¿sí? Pues el encargado en este caso, mire, ocurre algo, tartamudeó en ese sentido de que, bueno, no comprendió absolutamente nada de lo que estaba pasando, ¿no? Pues, y en el párrafo siguiente está aquí, nada, absolutamente, contestó con entereza Buffalo Bill, que es el rey de los exploradores, es Buffalo Bill, ¿no? Contestó con entereza lo mismo que con integridad, manteniendo ahí el orden de la situación, manteniendo la disciplina, ¿sí? Es decir, contestó de manera muy elegante, muy íntegra esta respuesta, ¿sí? Y entonces pidió que el varón y que Nicky Wharton fueran a la fuente, meter la cabeza debajo del agua fría, porque para despejar los pensamientos que tenían en la cabeza. Despejar es dejar claros, ¿no? Así como el cielo, un cielo encapotado, ese es un cielo gris, lleno de nubes, ¿sí? Un cielo pesado. En este caso eran los pensamientos de los compañeros de Buffalo Bill que estaban pesados, grises, ¿no? Amedrentados con esta cuestión de los números 8. Entonces, para que se pusieran un poco más clara la mente, poner la cabeza debajo de un chorro de agua fría sería algo interesante, ¿sí? Pues, y Buffalo Bill entonces, no, vaya, la número 8 es la mía, ok, sin ningún problema. Entonces, ¿y la otra habitación? ¿Cuál será el número? 16. Pues para esto entonces ya no faltaba nada más. Después de muchos números 8 y de 8 campanadas de un reloj y de habitación número 8, ahora 16, pues entonces aquí el varón casi se muere de susto cuando tiene este número 16 porque sería ahí 2 veces 8, es decir, 2 veces más problemas y más peligros, ¿sí? Pues creo que aquí después no hay ninguna otra cosa que sea importante de vocabulario, porque aquí en este caso es muy semejante a portugués también y pues es todo vocabulario ya conocido, ¿sí? Seguimos. Si quedó alguna duda, buscad el diccionario para saber otras palabras que no quedaron claras, ¿vale? En el diccionario hay siempre unas explicaciones muy buenas. Pues seguimos aquí entonces para una cosa que es de nuevo hablando respecto a pronombres complementos, ¿sí? De objeto directo y de objeto indirecto. Pues todas las veces que entro en este asunto, entro con una explicación un poquito diferente. Si estamos viendo los pronombres complementos ya a lo largo de varios capítulos de este nivel, pero en cada momento que explico siempre pongo una cosita más para que podamos añadir conocimientos y también para que sean explicaciones un poco diferentes, porque como es algo que a veces causa dudas, es bueno que tengamos varias formas para comprender, ¿sí? Entonces, en este caso aquí, a ver, un pequeño repaso de lo que ya hemos visto. Mira, los pronombres átonos, me, te, se, nos, os y se pueden ser complementos directos o complementos indirectos. Y esto ya habíamos visto porque ahí los pronombres funcionan para ambos casos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ella nos vio y nos habló. Quien ve, ve algo, ¿sí? En este caso aquí ha visto a nosotros, ¿sí? Entonces, ella nos vio, este no es complemento directo, ¿sí? Porque vio a personas, entonces nos vio. Y nos habló. Quien habla, habla algo para alguien, ¿sí? Entonces habló alguna cosa y que no tenemos el complemento. ¿Para quién? Para nosotros. Entonces este nos habló o habló con quién en este caso, ¿no? Habló con nosotros. ¿Sí? Quien habla con o entonces habla algo para alguien, ¿sí? En este caso aquí nos habló con nosotros, ¿sí? Entonces complemento indirecto porque preposición con, preposición para son todas preposiciones y ahí el complemento es indirecto, ¿sí? Cuando te visitó, te llevó flores. Mira aquí, cuando te visitó, ¿quién visita? Visita algo, ¿sí? O visita a una persona o visita a alguien, complemento directo, ¿sí? Entonces, cuando te visitó, visitó a ti, complemento directo te. Te llevó flores. ¿Quién lleva algo, este algo aquí son flores, para alguien o a alguien. Para alguien, para ti, en este caso, ¿no? Entonces, segunda persona, te.
Ahí el mismo T tiene función de complemento indirecto. Bueno, eso no es difícil, es igual que portugués. Hacemos esto también todo el tiempo y hasta aquí ya es algo que hemos visto, ¿sí? Pues ya habíamos visto también que los pronombres lo, la, los y las solo pueden ser complementos directos, ¿sí? Y que se refieren a personas o a cosas. Hay que sustituir personas o cosas y ahí hay que saber si es femenino, masculino, singular o plural, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, ayer lo vi en la plaza. Este lo se refiere a algo o a alguien que sea masculino singular, porque lo es masculino singular, ¿sí? Entonces ayer lo vi en la plaza, ayer vi él o aquella cosa, ¿sí? O una persona o una cosa en la plaza, ¿sí? Las acompañaréis a la fiesta. Las acompañaréis, este las es femenino, plural, entonces se refiere a ellas, ¿no? Entonces las acompañaréis a la fiesta, acompañaréis a ellas, ¿no? Y los libros los compraremos mañana. Aquí sabemos que los libros los compraremos mañana. Este segundo los es pronombre complemento que se refiere al libro. Compraremos los libros mañana. Los libros es masculino plural, entonces los. Cuidado, el primer los libros es artículo definido, artículo determinado, ¿sí? Que significa que la palabra libros es una palabra masculina plural, ¿sí? Pero los libros, los cuadernos, los postres, bueno, ahí no importa que sea, ahí porque son cosas masculinas singulares. Plurales, perdón. Pero cuando estamos hablando respecto al verbo compraremos mañana, ¿qué compraremos? Compraremos los libros, ahí es otro los. Este los sustituye los libros como pronombre complemento, ¿sí? Una cosa es la palabra que indica el género, si es masculino o femenino, y que indique el número, si es singular o plural, y otra cosa es la palabra que complementa la idea del verbo y que se puede sustituir, ¿sí? Cuidado con esto. Pues, pero eso ya hemos visto. A ver, también sabemos que el pronombre le y el pronombre les son complementos indirectos, ¿sí? Entonces aquí, ayer le envié un telegrama. Quien envía, envía algo. Envié un telegrama, este es directo, pero envié ¿para quién? Para alguien, para él, para ella, para usted, le envié. Este le se refiere a él, ella o usted, que es complemento indirecto, ¿sí? Hasta aquí era lo que ya estábamos viendo ya hace algunas clases, ¿sí? Entonces es la mismísima cosa que hemos visto. Es todo lo que necesitamos saber de pronombres complemento, pero siempre hay un pero, ¿sí? Existe un fenómeno lingüístico que se llama leísmo. El leísmo es el uso del pronombre le y solamente le. El les no funciona y ningún otro, es solamente le. Como en sustitución a otro pronombre. ¿Qué quiere decir, profe? Por Dios, qué confusión. A ver, mira aquí. Habíamos visto que los pronombres complemento directo serían lo, la, los y las, además de los átonos, ¿no? Y los indirectos serían le y les. Pero el le puede tener función de complemento directo también, no solamente de indirecto. Vaya, profe, pero habías dicho aquí que el pronombre le y les tiene función de complemento indirecto. Sí, tienen. Pero el le, solamente el le, también puede funcionar como complemento directo. ¿Cómo? Existe una regla rígida para que esto sea aceptado por la Real Academia. El pronombre le, cuando sustituye el pronombre lo, es decir, el pronombre que es masculino, singular y que se refiere a persona, ¿sí? Puede ser lo o le cuando es complemento directo. Vaya, ¿cómo vamos a explicar eso de una otra forma? Mira aquí. El pronombre le también puede usarse como complemento directo, no solamente indirecto, ¿sí? Pero solamente cuando se refiere a persona,
¿Sí? Entonces aquí, este uso es lo que se llama leísmo, porque es el uso del pronombre le de una otra forma, ¿sí? Es un leísmo, se usa le de una forma más, ¿sí? Mire el ejemplo. Ayer le vi en la calle. Ayer le vi. ¿Quién ve? Ve algo. El verbo es transitivo directo, ¿sí? Es directo. Entonces, si es directo, el complemento ahí sería complemento directo. ¿Por qué estoy poniendo un le? Si es directo, debería de ser lo o entonces la, ¿sí? Pero en este caso aquí puedo sustituir por le. ¿Por qué? Porque si estoy hablando de masculino singular, que sería lo, estaría correcto entonces decir ayer lo vi en la calle, pero también está correcto decir ayer le vi en la calle, pero solo funciona para masculino singular solamente y solo cuando se refiere a persona, ¿sí? Entonces mira aquí, observaciones. Menos frecuente es el uso del pronombre les como complemento directo, incluso la Real Academia no lo acepta, entonces olvidéis eso, no se puede usar, ¿sí? Pero aquí está la regla escrita. Si se trata de persona del género masculino, puede decirse indistintamente lo conozco o le conozco, ¿sí? Lo vi o le vi, ¿sí? Este tipo de cosas para el pronombre masculino singular que se refiere a persona puede usar si está correcto. Pero si se trata de persona del sexo femenino o de género femenino, solo se puede decir la conozco, la vi, la acompañé, ¿sí? Entonces, cuidado con esto. Para femenino no funciona. No podemos decir le vi para mujeres, no se puede. Sí, es la vi. Y los plurales, los y las, no pueden ser sustituidos por les. No pueden, ¿sí? Entonces, solamente así. Pronombres complemento de objeto directo son lo para masculino singular, la para femenino singular, los para masculino plural y las para femenino plural. Pero también tenemos le para masculino singular, ¿sí? Entonces, en vez de tener 4 pronombres complemento para objeto directo, cuando se refiere a persona, ¿sí? Ahí tenemos un quinto, que sería el le, que puede sustituir el pronombre lo. Ojalá esté quedado algo un poco claro, pero si todavía está oscuro, si está ahí entonces nublada la cabeza, ¿no? Vamos a hacer algunos ejercicios para despejar el pensamiento, ¿sí? A lo largo de los ejercicios eso se queda un poco más claro, ¿sí? Voy a hacer aquí con vosotros este ejercicio número 1, que es para completar este pequeño texto, un pequeño trecho, con los pronombres adecuados, ¿sí? El ejercicio número 2 también es para sustituir aquí lo que está entre paréntesis, para poner los verbos en imperativo y también sustituir los pronombres que están aquí. Lavarse, vosotras, la cara. Entonces hay que poner el verbo lavarse, que es un verbo pronominal, ¿no? Un verbo reflexivo, en vosotras, en imperativo, y sustituir la cara por el complemento adecuado. Es un ejercicio que ya hemos hecho, los alumnos que tienen clases conmigo en otras medias, ya sabéis que ya hemos hecho estos ejercicios ahí varias veces. Es igualito a lo que estamos haciendo en la posterior de ejercicios y la posterior de verbos, ¿no? Pero aquí, para los alumnos que no tienen clases conmigo, este ejercicio número 2 podéis hacerlos y dejar la respuesta aquí en las descripciones los comentarios, perdón, del vídeo, que corrijo siempre que posible, ¿no? Pero el ejercicio número 1, vamos a hacer juntos para que podamos estar un poco más tranquilos respecto a esto de los pronombres complemento, ¿no? Mira aquí. El otro día fui al cine y a la salida vi a Claudia, ¿sí? Entre paréntesis está así. A mí pareció muy estropeada. Pues, ¿quién pareció estropeada? Claudia, ¿sí? Pero Claudia pareció estropeada ¿para quién? Para mí. Entonces, a mí es un complemento indirecto. Entonces, sustituimos por me. Me pareció muy estropeada. Y ahora viene el complemento de a ella, ¿sí? Pregunté qué había pasado. Pregunté qué había pasado, pero pregunté para quién. Pregunté para ella, pregunté a ella. Entonces, a ella es un complemento
indirecto, ¿sí? Entonces ahí será le. Me pareció muy estropeada y le pregunté qué había pasado. Hasta aquí es igualito a lo que habíamos estudiado, ¿sí? No ha cambiado nada, ¿sí? Después, de nuevo, tenemos un a mí entre paréntesis ahí. Dijo que en uno de sus viajes conoció a un muchacho. Quien dice algo. ¿Qué dijo? Dijo que conoció a un muchacho, pero dijo eso ¿a quién? ¿Para quién? A mí, para mí. Entonces, este a mí, para mí, también es complemento indirecto. Me dijo que en uno de sus viajes conoció a un muchacho que, ahora viene, a ella es el complemento, ¿no? Gustó muchísimo. ¿Qué gustó a ella? El muchacho, pero le gustó ¿a quién? A ella es complemento indirecto, entonces le gustó. El verbo gustar ya usa pronombres complementos, ¿sí? Entonces aquí es verbo gustar, ya estamos acostumbrados a utilizarlo y es igualito, ¿sí? No ha cambiado nada. Entonces me dijo que en uno de sus viajes conoció a un muchacho que le gustó muchísimo. ¿Que le gustó a quién? A ella, a Claudia, ¿no? Que a Claudia le gustó el muchacho. Empezó a frecuentar su casa. Ahí viene aquí, a su madre entre paréntesis, hay que hacer el complemento de a su madre, ¿sí? Regalaba mucho a su madre y pensaba casarse. ¿Quién regalaba mucho a su madre? El muchacho, pero regalaba ¿a quién? A su madre, regalaba a ella. Entonces es tercera persona de complemento indirecto, ¿sí? Entonces, le. Empezó a frecuentar su casa, le regalaba mucho a su madre. ¿Os acordáis que en el uso coloquial, el uso cotidiano de la lengua española se usa repetir los pronombres? Entonces, empezó a frecuentar su casa, le regalaba mucho a su madre. Este le se refiere a su madre y él a su madre se repite ahí. Eso es normal en la lengua española, ¿no? No es un error, pero es una repetición de la idea, ¿sí? Y pensaba casarse. Pues resulta que un día, ahora viene a él, el pronombre complemento ahora es para a él, vio paseando con su amiga Luisa. ¿Vio qué? ¿Qué fue visto? ¿Qué vio? Vio a alguien paseando con otra persona, pero ¿vio quién? Vio él, vio a él. Esto es un pronombre complemento directo, ¿sí? Quien ve algo o ve alguna persona. En este caso aquí vio a él, ¿sí? Entonces, complemento directo, masculino, singular es lo. Resulta que un día lo vio paseando con su amiga Luisa. Este lo se refiere al muchacho, ¿sí? Pero mira aquí. Complemento directo, masculino, singular, lo. Está correcto. Pero este es justo el caso y el único caso en que también podemos utilizar le. Entonces aquí, si digo, resulta que un día lo vio paseando con su amiga Luisa, está correcto. Y si digo, resulta que un día le vio paseando con su amiga Luisa, también está correcto. El lo y el le ahí son complemento de objeto directo de persona masculino singular en tercera persona. ¿Sí? Entonces, ojo en esto. Aquí es exactamente el caso de que se puede utilizar el leísmo y está correcto. ¿Vale? Seguimos. Ella se acercó y a ellos. Ahora es para complemento de a ellos. Saludó. ¿Quién saluda? Saluda a alguien, ¿no? Saluda a alguna persona. ¿Saludó a quién? A ellos. Objeto directo que se refiere a ellos es los. ¿Sí? Entonces, ella se acercó y los saludó. Los no puede ser sustituido por les, si no puede, ¿sí? Entonces los es solamente los porque se refiere a ellos aquí y no puede ser de otra forma, ¿sí? Entonces, ella se acercó y los saludó, saludó a Luisa y al muchacho, ¿no? Luisa, el complemento ahora será para a Claudia, presentó a su novio. Luisa presentó ¿quién? Su novio. ¿Para quién? Para Claudia. Pues entonces, para Claudia es complemento indirecto a Claudia, ¿sí? Complemento indirecto. Entonces, Luisa le presentó a su novio. Luisa presentó a Claudia su novio, ¿sí? ¿Vale?
Pues amores, ojalá no haya sido tan complejo. Vamos a hacer un montón de ejercicios respecto a esto. Si no os preocupéis que sacaremos todas las dudas. El verbo de este capítulo es el verbo oír y por supuesto hay recuento de este texto. ¿Vale? Un besito y hasta la próxima.